Muy bien, es un placer para mí presentarles al siguiente ponente, el doctor Sandro Rizzoli. Es buen amigo mío, originalmente es brasileño, pero ahora lo hemos adoptado como canadiense. Inicialmente estudió en Brasil, llegó a Toronto en el 92. Como becario, estudió y regresó para capacitarse como cirujano general. También hizo un doctorado en filosofía al mismo tiempo. Ha tenido una carrera muy distinguida en la Universidad de Toronto. Es profesor de cirugía, jefe de traumatología en el Hospital St. Michael's. Su investigación principal es en la evaluación de solución salina hipertónica clínicamente, y ahora ha cambiado un poco más a la coagulación en trauma y la utilización de productos de sangre. Él ahora es investigador de Novo Nordisk. También recibió una distinción por su investigación en trauma. Es un placer para nosotros tener a Sandro aquí. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Realmente lo agradezco y es un honor estar aquí. Entonces, la pregunta que intento responder: algo ha cambiado en la reanimación de trauma en el siglo actual. Ahora los pacientes con sangrado importante son reanimados con sangre, con glóbulos rojos y plasma en una relación 1 a 1. Eso fue un cambio importante en la reanimación. La pregunta es: ¿hay algo nuevo en el uso de la sangre desde esa propuesta de 1 a 1? Me voy a enfocar en 4 porque hay muchas y esa es mi presentación, mis revelaciones. Comencemos con lo básico, lo que todos conocen. Los pacientes de trauma sangran mucho y el sangrado es la primera causa de muerte hospitalaria y es la causa más prevenible de muerte. También sabemos que hay 2 tipos de sangrado: el sangrado mecánico. En la aorta hay un agujero y el mejor tratamiento es usted que lleva al paciente al quirófano y le coloca una sutura. Ese es el tratamiento para el sangrado mecánico. Y luego tenemos el sangrado coagulopático, que es una insuficiencia orgánica. El sistema de coagulación no funciona y hay un sangrado sistémico. El paciente necesita sangre y algunas cosas más se pueden hacer, pero son 2 tipos de sangrado diferentes. Así que eso hace la reanimación de un paciente de trauma con sangrado un desafío, y yo considero la reanimación hoy una combinación de ciencia y arte. Cuando reanima a alguien con un sangrado que le lleva a la muerte, hay muchas cosas que hacer a la vez. Tiene que parar el sangrado, primeramente, tiene que restablecer el volumen, como ya escuchamos, y eso es un desafío, cómo restaurar volumen. Y al mismo tiempo tiene que corregir la anemia. Eso es diferente a la anemia en la UCI. Tenemos toda esta evidencia de si damos coágulos rojos nuevos o viejos. Eso hace una diferencia en la reanimación. Y los pacientes son un problema, un desastre metabólico. Así que la reanimación de alguien con un sangrado importante es un arte y una ciencia a la vez. Hablemos entonces un poco de la relación 1 a 1. El primer reporte del uso de glóbulos rojos y plasma para reanimar pacientes con sangrado importante vino de la guerra en Irak. Escuchamos en el 2004 soldados que morían y eran reanimados con una relación 1 a 1 y sobrevivían. Y nos gustó eso. En muchos centros de trauma en Estados Unidos en particular empezaron a usar esa relación 1 a 1 y empezamos a escuchar que muchos pacientes sobrevivían a este sangrado masivo. Y después hubo un estudio adecuado que fue un control aleatorio diseñado para demostrar si la relación de 1 a 1 era de hecho la mejor forma de reanimar a alguien con sangrado. Y esto se publicó en el 2015 y fue un estudio masivo
que incluía 680 pacientes con sangrado masivo en 12 centros de trauma de Estados Unidos y Canadá, y la principal conclusión del estudio es que no había diferencia de mortalidad si la medía a las 24 horas o a los 30 días si utilizaba la relación 1 a 1. Se demostró que reducía la mortalidad si la medía a las 3 horas, reducía el número de pacientes que morían desangrados, pero el resultado principal no mostraba diferencias. Y esto nos llevó a muchas interrogantes y a repensar si la relación 1 a 1 es la mejor estrategia. El hecho es que incluso antes del PROPER ya habríamos cambiado. Hoy en Norteamérica el estándar de atención, si trata con alguien que está sangrando a morir, lo reanima con glóbulos rojos y plasma para buscar una relación de 1 y luego trata de limitar los cristaloides, no importa si le gusta o no el PROPER. Ese es el estándar de atención en Norteamérica. Yo diría que si alguien llega hipotenso a un centro de trauma en Norteamérica, va a recibir sangre. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Además del 1 a 1, ¿hay algo más que haya sido cambiado? Entonces, 4 cosas. Y estas son las que considero más importantes. Hay muchas más. Hablemos de una. ¿Cómo entendemos la coagulopatía del trauma? Eso ha cambiado enormemente. En el siglo XXI, cuando hice mi primera residencia en cirugía general, pensamos que la coagulopatía era algo atrogénico o dilucional. Esto pasaba después, si toma un tiempo en pasar. Luego hubo un trabajo de Brogy en el 2003 que demostró no. Los pacientes se hacen coagulopáticos inmediatamente después del trauma. No tienen que estar fríos, no tienen que diluir. Así que la coagulopatía es algo inherente. Es una respuesta inmediata al trauma y se asocia frecuentemente con el shock. Eso fue lo primero que aprendimos en el siglo XXI, y además que la coagulopatía no es algo simple. De hecho, en los pacientes con traumas múltiples había sangrado, y si observan, la mitad de los pacientes sangraban en un tromboelastograma normal. Un tercio, de hecho, tenía una alta coagulopatía. De hecho, muchos estaban teniendo coagulación y estaban sangrando. Y 25% tenía hipocoagulación y podían tener coágulos. Una cosa que aprendimos utilizando los tromboelastogramas es que hay algunos pacientes que de hecho tienen algo que jamás se nos habría ocurrido, fibrinosis, que es un coágulo que se forma y disuelve rápidamente, y si un paciente tiene esta fibrinolisis, un 25% de ellos va a morir, algo que no habíamos considerado. Y lo que pasa en la coagulopatía de trauma es un anticoagulante natural, la proteína C, que es activada en respuesta al trauma, y cuando activa la proteína C pasa 2 cosas: anticoagula este paciente y por eso no dejan de sangrar, y provoca esta fibrinólisis. Pero yo pensé que sería ABC o APC, y eso no es así de simple. Hay muchos otros mecanismos involucrados en la coagulopatía, como el daño endotelial, la degradación del glicocálix, la difusión plaquetaria y muchas cosas más. Y para dificultar más las cosas, hemos aprendido que también las cosas cambian con el tiempo, lo que significa que el defecto de coagulopatía que hace que el paciente de ahora no es el mismo al de hace 3 horas. Y aún así, los cirujanos piensan en compartimentos, de que este paciente tiene un problema con las plaquetas, que tiene factores de coagulación, que le falta el fibrinógeno, cuando de hecho las cosas son mucho más complejas. Y uno de los ejemplos es la generación de trombrina. No quiero ponerlos a dormir hablando de esto, solo quiero decir que es la que hace estables los coágulos. Si no produce suficiente trombina, los coágulos son inestables y se rompen por la lisis. Pero la generación de
trombina es la que tiene que ver con la formación de los coágulos. Así que como algo que pasa después afecta la formación de coágulos. Y eso es lo que queremos entender. Así que yo diría que cuando los principales cambios recientes ocurrieron, aprendimos que no es tan sencilla el trauma y su coagulopatía. Involucra mecanismos múltiples y cambia con el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora? Bien. Entonces es el número 1. Luego, ustedes como clínico se viran a mí y me dicen, ¿por qué me importa? ¿Por qué me tiene que importar que el APC sea lo clave? ¿Por qué me debe importar que las cosas cambian con el tiempo? La razón por la cual debemos preocuparnos es porque eso cambia la forma de reanimar los pacientes. Si hay mecanismos múltiples de la coagulopatía, esto significa que no todos necesitan plasma. Así que perdonemos el plasma porque no todos los pacientes necesitan plasma, quizás necesitan fibrinógeno. Y si las cosas cambian con el tiempo, el paciente que trata ahora, 2 horas después con el sangrado, tendrá un problema diferente y quizás no lo aborde correctamente. Así que pienso, aunque yo fui parte de 2 conferencias de consenso y el acuerdo en ambas fue que está bien comenzar a tratar al paciente que está muriéndose por el sangrado con una relación 1 a 1, darles plaquetas y plasma y a veces, pero lo más rápido posible tiene que determinar qué pasa con este paciente y tratar lo que está mal. Si no, va a tener que personalizar su reanimación. La reanimación ciega es aceptable al inicio cuando tiene una persona moribunda, pero enseguida que sea posible necesita un diagnóstico de lo que pasa y sabe que el examen inusual de fibrinógeno, PTT y PTINR es muy limitado y no le va a ayudar. Nunca fueron diseñados para utilizar en trauma, así que lo que muchos centros de trauma utilizan ahora es la tromboelastometría o el Rotem TG, y una de las cosas hermosas de todos estos exámenes de laboratorio es que te puede dar información de qué exactamente pasa con mi paciente. Pasa algo que tiene que ver con un defecto de coagulación y necesita plasma, o un defecto que necesita plaquetas. Y lo hermoso y lo que me gusta del Rotem es que si tenemos a alguien con un MRD3, eso no significa absolutamente nada. Un paciente con NRD3 no significa que está sangrando, así que no hay ninguna correlación entre el PTT y la presentación clínica del paciente o el INR. Hay diferentes equipos aquí muy similares. Hablo del Rotem porque es el que utilizo en mi hospital, pero lo hermoso del Rotem, y si tiene algún examen anormal, probablemente el paciente esté sangrando. Así que hay una buena correlación entre el examen y la presentación clínica del paciente. Y lo segundo es que te puede decir cómo tratar el paciente. Y lo tercero, que pienso que es importante para el Rotem, es que es el único examen que puede diagnosticar la fibrinólisis. No hay ninguna otra forma de saberlo. Y como mencioné antes, esto desempeña un papel importante en la mortalidad. Así que estos son los 3 pasos para interpretar el Rotem, los 3 indicadores que le preocupan como clínico. Si el CT se prolonga, el paciente necesita plasma. Si la amplitud es pequeña y breve, necesita probablemente el paciente fibrinógeno. Y si tiene lisis, necesita TXA. Y así es como hemos aplicado esto en nuestro hospital. Tenemos esta máquina en el laboratorio y podemos ver en tiempo real los resultados del examen en la sala de trauma, en el quirófano, y lo que hemos hecho es crear una tarjeta de bolsillo para los residentes para que no tengan excusa para no utilizar el Rotem durante la reanimación. También hemos revisado nuestros datos y descubierto una buena correlación entre un examen anormal y el paciente moribundo. Hay una buena correlación entre un examen anormal y el paciente que necesita transfusión, una transfusión masiva. Bien. Entonces, si no están convencidos todavía de la reanimación dirigida, les recomiendo leer esta publicación
publicada hace unas semanas en los análisis de cirugía de parte de González y también con el Dr. Moore de Denver. Ellos hicieron una reanimación dirigida TEG o RCT con una diferencia importante en la reducción de mortalidad cuando estaba guiada por el TEG o TEG. Pero yo diría que no es TEG, sino una mentalidad diferente. Cuando hace la reanimación, uno a uno está volando a ciegas. Un cambio importante en la reanimación ha sido el énfasis que no todo sangrado es igual. Quizás suministre plasma a un paciente que necesite plaquetas, así que tiene que personalizar la reanimación al paciente frente a usted en ese momento específico, y la única forma de lograrlo es desafortunadamente con un examen de laboratorio, y el Rotem y el TEG son mucho más que perfectos, pero yo pienso que más bien es la idea de que la mejor reanimación debe estar dirigida y debe ser personalizada. Dos más importantes avances recientes. Uno, la importancia del fibrinógeno. Si ven esta presentación en el internet de Europa, eso quizás no sea nuevo, pero para muchos en Norteamérica que no prestan atención al fibrinógeno, en este caso piensan que la reanimación debe comenzar con fibrinógeno, no con plasma. Así que la directriz europea establece no solo corregir el fibrinógeno, sino también buscar un nivel alto de fibrinógeno. Y el hecho es que el fibrinógeno es esencial para la coagulación y es el primer elemento en la coagulación. Entonces, ¿cómo saber si el paciente tiene un fibrinógeno bajo? Muy sencillo. Si está hipotenso, la mitad tiene un fibrinógeno bajo. Si está anémico, la hemoglobina está alrededor de 10. 3/4 de los pacientes, 75%, tiene un fibrinógeno bajo. Si tiene un ISS bajo, 100% tiene fibrinógeno bajo. Y si tiene un fibrinógeno bajo, no va a coagular bien y la probabilidad de morir aumenta significativamente. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos y muestra que aquí solo pensamos en el fibrinógeno en 3 horas después de la reanimación. En Canadá es peor. Nos toma 4 horas y media antes de llamar la primera unidad de precipitación, porque no medimos el fibrinógeno y no lo consideramos mucho. Así que el tercer avance importante es que el fibrinógeno ha adquirido importancia y no lo corrige con plasma. Tiene que dar fibrinógeno, tiene que dar los crioprecipitados, y si no lo mide o no hace las pruebas de Rotem o TEG, no va a saber si el paciente tiene un fibrinógeno bajo. Y el último punto es el ácido transexámico. Hemos visto evidencia de que este ácido reduce la mortalidad en el trauma, y hay una hipótesis novedosa, fascinante, del Dr. Moore en Denver, que quizás no todos los pacientes se benefician del ácido transexámico. Hay muchos nuevos trabajos en el cierre de la fibrinólisis. Mi lección es que aún es la mejor evidencia de Matters, de Crash, de muchos estudios, de que el ácido transexámico reduce la mortalidad, así que lo considero eso suficiente para dar TAX a cualquier paciente de trauma con sangrado. Pero bueno, hay nuevas hipótesis que quizás cambien esto. Entonces, eso es lo que tenemos. Hay muchas cosas que han ocurrido con el uso de la sangre y el sangrado en el siglo XXI, además de la relación 1 a 1. Estamos entendiendo mucho mejor la coagulopatía. Ahora todos tenemos esta idea de que no es una simple coagulopatía, no es una hemofilia. La hemofilia es sencilla, es un factor de coagulación simple que no funciona. La coagulopatía traumática es mucho más compleja, con mecanismos múltiples, y cambia con el tiempo. Cambia. Entonces, yo pienso que lo clave es el concepto de que hay que personalizar la reanimación al paciente frente a usted, prestar atención al fibrinógeno, que es un elemento clave en la coagulopatía, y también
considerar el uso del ácido tranexámico. Hay buena evidencia de que es seguro y barato para reducir la mortalidad en trauma. Es un placer estar aquí y una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Ahora podemos contestar preguntas de la audiencia y también recordarles a las personas en línea que si van a la parte superior de la pantalla, por favor, y hacen clic donde dice aquí puede colocar sus preguntas y escribir, ahí pueden enviar preguntas. Entonces, ¿por qué si las personas sangran? Porque algunos tienen plaquetas que necesitan y otros que necesitan fibrinógenos. Todos sangramos con sangre entera. ¿Por qué tanta variación entre las personas? Wow. Lo entendiste. La respuesta básica es que conocemos tan poco sobre la coagulación, tan poco, que somos tan ignorantes que lo máximo que podemos decir hoy es que hay respuestas diferentes. Quizás sean tiempos diferentes. Quizás la hipercoagulopatía que vemos en un tercio de los pacientes sea fisiológica. Quizás cuando empiece a sangrar mi coagulación se dispare. Así que estos pacientes están quizás en la fase 1 de sangrar. Y cuando vemos un paciente con una hipercoagulopatía, quizás esté en fase 3 o 4. El hecho es que no sabemos que las proteínas C son elementos claves. Cuando las medimos, vemos que están muy altas en pacientes coagulopáticos. Pero ¿por qué esos pacientes activan esa respuesta y otros no? El hecho es que no lo sabemos, pero sabemos que esos pacientes son diferentes y cuando los reanimamos, en este caso, estamos conscientes de eso y tenemos que dar el tratamiento que ellos necesitan en ese momento. Estamos recibiendo ahora muchas preguntas aquí. La pregunta es si tienen comentarios con respecto al uso de TEC para los pacientes politraumáticos y el no uso. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés y lo declaro aquí primero. Personalmente he utilizado más el Rotem porque tiene un software que me permite vincularlo electrónicamente a los datos del hospital y puedo recopilar datos del paciente y comenzar inmediatamente, mientras que el TEC 5000 no tiene eso. Sé que hay un nuevo modelo del TEC que va a cambiar eso, así que pienso que en la práctica clínica no hay diferencia significativa entre los dos. Dos preguntas más. ¿Qué dosis recomienda de ácido tranexámico? Yo digo que sigan el Crash 2, 1 gramo, y luego 1 gramo una hora después. La diferencia en mi hospital es que damos un bolo de TXA de 1 gramo, a diferencia del Crash 2, donde da una infusión de 8 horas. Si hace eso, muchas veces el TXA termina en la basura. Y la última pregunta, el umbral de la sangre fresca en un paciente con un choque hemorrágico severo, un trauma severo. También eso es un desafío. Podemos estar horas hablando de la sangre entera fresca. Es una gran propuesta, pero en la práctica muy difícil de implementar. Sí. Muchas gracias por la actualización sobre reanimación. Tengo una pregunta sobre el uso del TEC y el Rotem, especialmente cuando tenemos un paciente sangrando frente a usted. Va a detener, en este caso, y si el TEC regresa con un parámetro normal, ¿usted tiene algún algoritmo para tratar ese tipo de pacientes? Yo diría que todos los exámenes de laboratorio tienen sus limitaciones. Recuerdo recientemente viendo un estudio de comparación del INR. El problema es que hay ciertos pacientes que no se ajustan y lo mismo pasa con el Rotem. Es una buena herramienta y que agrega al conteo plaquetario y los exámenes de fibrinógeno y está lejos de ser
Perfecto. De hecho, no mide la función plaquetaria bien. No te dice si el paciente está tomando anticoagulantes y a veces el paciente sangra y por alguna razón él te da un roten normal. Así que hay que tomar en cuenta todo. Y esto, como dije, es un arte y una ciencia. Hay que tomar lo mejor del clínico que debe saber cómo interpretar un examen frente al paciente que está tratando. Bien, magnífico. Muchas gracias.